Buenas noches para todos, hermanos. Bueno, no noches todavía, pero estamos felices de poder finalizar este día de labores juntos y reunidos virtualmente con las limitaciones que eso implica, pero felices porque el Señor está con nosotros. Amén. Voy a querer presentar algunas diapositivas. No sé si ya tengo autorización para eso. Sí, me imagino que sí estás. Sí, Bueno, señor, ya. perfecto, perfecto. No, Entonces, todavía no, ya lo estoy poniendo. bueno, está bien, no hay problema. Listo, pastor. Muy bien, quiero colocar la imagen con el título de hoy, aunque creo yo que ya Alfonso lo hizo, ¿verdad? Ya tú mencionaste el título. Se ha anunciado por Facebook Ok, y por WhatsApp. excelente, muy bien. Entonces, hoy estamos hablando acerca de Daniel. ¿Y qué? ¿Alguien que lo diga? ¿Alguien que lo lea? No se ve nada, pastor. Oh, no se ve nada. Oh. Óyeme. A ver cómo. Yo ya había aprendido a hacer esto y se supone que no debería haber problema. Daniel, el secreto para obedecer a Dios. Sí, pero no, ustedes no están viendo mi computadora ya, ¿verdad? No, No la vaya pantalla. abajo donde dice Share Screen. Ok, dame un segundo. No se preocupen que la primera noche siempre tratamos Sí, de sí, ayudar. exacto. Y aparte que todos hemos pasado por lo mismo, pastor, no se preocupe. Bueno, gracias por la comprensión. Eso me conforta porque quiere decir que no estoy atrasado, sino primíparo. Share screen. Share Screen, Ya entonces, la tengo, correcto. ok, ahí le va a aparecer varias Me pantallitas. aparecen todas mis páginas, Escoge la que todas le mis, sí, y aquí dice share, y ahora sí están viendo lo que quería mostrar, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Ok, muy bien. Full, exactamente. Entonces de eso vamos a hablar hoy. El secreto para obedecer a Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que la obediencia es importante? Bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? Yep. Todos sabemos que sí lo es. Todos sabemos que sí lo es. Y todos sabemos que la obediencia no es una condición para la salvación. Escucha bien lo que te voy a decir esta tarde. No es una condición para la salvación, pero es un resultado de la salvación. Entonces quiero que tengas en mente esa frase, ¿no? Esa quizás va a ser la frase central de nuestra meditación esta tarde. No obedecemos para salvarnos, pero obedecemos porque ya somos salvos. No es una condición para la salvación, pero es un resultado de la salvación. Muy bien. Eso es importante entenderlo porque a lo largo de la temática de hoy, mientras que abordamos el capítulo 1 de Daniel, vamos a encontrar que Daniel es un ejemplo correcto de cómo la vida de fe produce una obediencia aceptable y agradable delante de Dios. Y cómo si Daniel lo hizo, nosotros también lo podemos lograr, especialmente nosotros los jóvenes. Y me gustó algo que dijeron el sábado en la iglesia porque en estas conferencias solo estamos aceptando jóvenes menores de 99 años, ¿verdad? Así que cualquier joven mayor de 99 años debería salir en este momento de nuestra reunión de Zoom. Y yo sé que todos aplicamos, ¿verdad? A menos de que me equivoque, que no creo, pero todos aplicamos para esta juventud de espíritu, porque el Señor nos ha prometido, hermanos, que somos herederos de la vida eterna, así que aunque esta carne y estos huesitos se envejezcan y se arruguen, yo sé que ya tengo mi lugar en el trono de Cristo, así que debo sentirme joven espiritualmente hablando.
Entonces, como todos somos jóvenes, pero ustedes saben que tenemos un grupo de jóvenes de espíritu y de jóvenes de carne y hueso entre nosotros, y posiblemente algunos de ellos están aquí conectados. Bueno, no vi cuántas personas están conectadas hoy, pero Alfonso, habrán quizás unas 20, alrededor de 20 familias conectadas. ¿Cómo? ¿Cuántas Tenemos conexiones? 18. Ok, muy bien. 18 aparatos conectados. 18 familias conectadas, 18 personas. Yo quiero que si alguno de esos 18 es un joven entre los 15 y los 25 o 15 y 30, vamos a extender un poquito el rango. Si estoy hablando para un joven entre los 15 y los 30, o si ese joven no está presente, pero está presente su padre o su madre, yo quiero que tú le envíes el link de este tema, de esta conferencia, cuando haya terminado. Y dile a tu hijo, el pastor Julián te envía un saludo. Bueno, él lo va a ver. Y este tema es para que no te desanimes y para que sigas creyendo que todavía hay una opción de Dios para tu victoria espiritual, no importa en dónde estés, no importa cuán lejos hayas ido de Dios, Dios tiene un plan para tu rescate espiritual. Y a eso le vamos a apuntar con este tema, aunque ustedes y yo sabemos que todos necesitamos ser rescatados. Entonces, para ese joven que me está escuchando o que me va a escuchar después, quiero que leas conmigo esta cita. Vamos juntos. Dice, los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel. ¿Qué pueden tener los jóvenes de hoy, hermanos? El espíritu que dominó a Daniel. Pueden sacar fuerza de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia en su vida, aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces. ¿Cierto? Daniel vivió en una sociedad desfavorable para su crecimiento espiritual o para su seguridad espiritual, una nación corrupta, una nación pecaminosa, una nación inmoral. Ahora mira lo que sigue diciendo la cita. ¿En qué nos parecemos a Daniel? Dice, aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual, aún así pueden permanecer por la gracia de Dios firmes en su propósito de honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres de familia están de acuerdo con esta declaración? Sí podemos ver a nuestros jóvenes permanecer por la gracia de Dios firmes en medio de una sociedad desfavorable, rodeada de tentaciones y donde resulta fácil y atrayente la complacencia sensual. Y yo no sé, hermanos, si necesitamos alguna declaración adicional, pero creo yo que esta cita retrata perfectamente la sociedad y las ciudades en donde vivimos hoy día, ¿verdad? Así que vamos a irnos al libro de Daniel juntos, hermanos, capítulo 1 de Daniel. Quiero que vayas conmigo en tu Biblia a Daniel capítulo 1. Y quiero decir de paso que las citas de la Biblia no van a aparecer proyectadas en la pantalla, porque quiero que en esta pausa que estás haciendo durante un día de actividades para tu Dios, ¿verdad? Esta pausa no es para la iglesia de una esperanza, no es para mí esta pausa, no estamos tratando de complacer a ningún ser humano. Hacemos
esta pausa, es cierto, nos detenemos para este encuentro porque queremos agradar a Dios. Y yo quiero animarte a que saques tu Biblia allí donde estás o abras tu celular y me acompañes a la lectura de los versículos bíblicos. En Daniel 1, queridos hermanos, encontramos la introducción del libro de Daniel y la plataforma contextual, histórica, social, sobre la cual se edifica todo el libro de Daniel. De hecho, Daniel capítulo 1 es considerado dentro de la estructura gramatical bíblica como un capítulo introductorio y un capítulo que abarca todo el libro. Porque en el versículo 1 vemos que Daniel inicia en el tercer reinado de Joacín, rey de Judá, en tiempos de Nabucodonosor, y en el versículo 21, que es el último versículo del libro, encontramos que la Biblia dice que Daniel continuó hasta el año primero, rey de Ciro, es decir, el año en el que el libro de Daniel se terminó de escribir. Entonces está diciéndonos este capítulo que el libro de Daniel registra todas las victorias de Daniel a lo largo de los diferentes periodos de su vida, a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Y el libro de Daniel nos presenta sus desafíos en la juventud, sus luchas en la edad madura y también su fidelidad en su vejez. Es decir, Daniel fue un personaje consistente en su manera de vivir fiel toda su vida. Y lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que ustedes y yo sabemos que no hay muchos personajes bíblicos que sean intachables. Es decir, personajes bíblicos de los cuales no se conozca defecto alguno. No son muchos, ¿verdad? Porque aunque tenemos personajes bíblicos destacados, cierto, afamados, llenos de historias dramáticas, la gran mayoría de ellos en algún punto de su vida flaquearon y cayeron. Pero Daniel es uno entre los pocos de cuya vida no se conoce un solo defecto. Así que si quisiéramos tener un referente de una vida recta, de una vida de obediencia, de una vida intachable, ese seguramente es Daniel. Es un buen referente y a mí me gusta que sea Daniel. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces nos cuesta ver a Jesús como un modelo de obediencia, porque decimos, claro, es que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo puedo yo pretender ser como Jesús si Jesús tenía, cierto? Tenía una conexión demasiado especial con el Padre. Y se nos olvida que Jesús vino en carne humana, ¿verdad? Vino como hijo de hombre y se sometió a las privaciones y a las necesidades humanas por amor a nosotros. Tomó las decisiones en carne humana que nosotros también debemos tomar. Y aunque Jesús nos demostró que hay un camino para la victoria, a mí me agrada saber que Daniel es una representación de Jesús en eso, en una vida intachable, en una vida fiel de principio a fin. Es decir, Daniel demuestra que además de Jesús, hay pruebas humanas en la Biblia de que sí se puede vivir sin equivocarse. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, no debemos perder de vista, hermanos, que el evangelio no fue escrito para un cristianismo mediocre. No podemos perder de vista que el evangelio no fue dado para andar de tropiezo en tropiezo y de caída en caída. Sí, esa es nuestra realidad. Quizás ese ha sido el común denominador de nuestra vida cristiana. Y nos caemos y nos levantamos, y la buena noticia es que la gracia de Dios se renueva cada mañana y para cada caída hay un poder restaurador de Dios esperándonos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará ¿qué? Alcanzará misericordia. Pero eso no quiere decir que la vida cristiana tiene que ser así.
Eso no quiere decir que no haya un camino de fe que me pueda llevar a una victoria consistente. ¿Entiendes lo que estamos diciendo aquí? Y lo vamos a ver en la Biblia, lo vamos a ver cómo es posible llegar a un nivel de consagración a Dios donde yo ya no me equivoco más. ¿Será eso posible? Bueno, por lo menos en la vida de Daniel fue posible. Y cuando tú revisas el Apocalipsis, eso se repetirá otra vez en la vida de quienes permanecerán en pie para recibir a Jesús en los aires. Son personas intachables, sin mancha ni arruga. Son palabras que utiliza el Apocalipsis. Entonces vamos a descubrir cómo es eso posible. Ahora, cuando tú vas a Daniel 1, encuentras aquí un juego de palabras interesante. Yo creo que el versículo más famoso de Daniel 1 es el 8, ¿verdad? Y yo voy a decirte que no nos vamos a detener hoy en el análisis de Daniel 1:8, porque yo he decidido dejar ese tema para el sábado. En la organización temática, que quizás ya llegó a tu WhatsApp, ya fue enviada, vamos a revisar este tema de Daniel 1:8 el sábado. Es un tema fascinante que quiero que llegue a la mayor cantidad de hermanos posible, ¿ok? Entonces el sábado estaremos con este tema, pero sí hay una palabra que yo quiero analizar contigo en Daniel 1:8. Y espero que estés allí con tu Biblia en mano, celular en mano, porque hay un verbo clave que de alguna forma retrata la vida de Daniel. O sea, ese verbo ya de entrada nos está diciendo dónde estaba el secreto de Daniel. Y este verbo clave, esa palabra clave es el verbo propuso. Versículo 1:8. Y Daniel propuso en su corazón. Propósitos. Yo creo que todos vivimos a diario por propósitos. Es decir, nos hemos propuesto algo y eso es lo que nos motiva a levantarnos de la cama todos los días a luchar, ¿verdad? Y yo sé que si le preguntara a alguno de ustedes en este momento cuál es el propósito que más te motiva, seguramente alguien diría, me he propuesto sacar mi familia adelante, ¿verdad? Otra persona, una madre, posiblemente diría, yo me he propuesto darle a mis hijos una educación superior, una educación universitaria. Me he propuesto enviar a los hijos al college y por eso me levanto a luchar el día a día. Alguien diría, bueno, yo me he propuesto tener libertad económica, independencia económica. Me he propuesto pagar mis deudas y por eso trabajo y trabajo. Propósitos. Cada vez que hacemos un propósito, nuestra voluntad se conecta con las fuerzas físicas y mentales de nuestro ser y trabaja en procura de ese propósito. Pero ¿quién es el que toma la decisión de moverse hacia ese propósito? ¿Quién? Tú, yo. Es decir, los propósitos tienen la habilidad o tienen la capacidad de movilizarnos hacia acciones que sin ellos serían imposibles. Yo siempre pongo un ejemplo, pongo un ejemplo curioso, ¿verdad? En las iglesias donde predico. A veces uno motiva a los hermanos a que nos hagamos el propósito de llegar, vamos a decir, a las 9 de la mañana a la iglesia. El propósito de llegar temprano a la iglesia. Y no se preocupen, no es un reproche para nadie porque todos luchamos por llegar a tiempo a la iglesia, ¿verdad? Si no es los niños, entonces es que el desayuno estuvo tarde, o si no es que, bueno, no quiero entrar en detalles porque cada uno tiene su propia lucha, pero hasta los pastores y sus familias tenemos luchas y cuesta y a veces requiere un propósito extra podernos preparar para llegarle a tiempo a Dios. Pero ¿saben qué curioso, hermanos? Esa misma fuerza de voluntad que nos moviliza hacia la iglesia es la misma que se ejerce cuando tenemos que movilizarnos ahora hacia el trabajo. Es decir,
Si tu trabajo empieza a las 6 de la mañana y tú te propones cumplir con las obligaciones de ese trabajo para recibir una remuneración que a largo plazo te dé ciertos beneficios personales, familiares, qué sé yo estoy seguro que tu propósito te mueve a levantarte a las 5 de la mañana para estar listo en tu trabajo a las 6, ¿sí o no? Es la misma fuerza de voluntad. No es otra, no es otro tú, es el mismo. Y a mí me daba mucha risa cuando en Colombia nos trazábamos el propósito de madrugar para un paseo, ¿no? Así le llamamos nosotros, el paseo de domingo. Y entonces uno citaba a los hermanos el domingo a las 5 de la mañana porque había que viajar quizás 2, 3 horas para llegar al lugar. ¿Y ustedes cuántos hermanos creen que llegaban el domingo a las 5 de la mañana con el propósito de salir de paseo? Todos. Pues sí, hermano, llegaba el 90% de la iglesia y el otro 10% salía corriendo detrás del bus. ¿Por qué pongo este ejemplo? Y yo sé que tú y yo hemos vivido esas situaciones, porque quiero que me entiendas que hay una fuerza de voluntad en ti, llamémoslo, hay un poder de decisión que aunque ha sido debilitado por nuestras propias limitaciones, ¿cierto? Ha sido debilitado por nuestros propios malos hábitos o quizás incluso nuestra voluntad ha sido debilitada por la manera como fuimos criados, por la manera como nuestros propios padres nos edificaron en el carácter. Aún así, hay en ti un propósito para hacer lo que sabes que es correcto, aunque necesites una ayuda extra. Y yo oro a Dios para que este punto quede bien claro, hermanos. Porque para mí, ese es el secreto de la felicidad cristiana. Entender cuál es la parte que me corresponde a mí y cuál es la parte que le corresponde a Dios. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Es decir, Dios no va a hacer por ti lo que te corresponde a ti hacer. Y tú no vas a poder hacer por Dios lo que solo le corresponde a Él. Es decir, yo no puedo hacer lo que solo Dios puede hacer por mí, pero Dios no puede hacer lo que me corresponde a mí hacer. Entonces, en la experiencia cristiana es necesario encontrar cuál es el límite de cada una de esas dos fuerzas. La fuerza de Dios en mi vida, que es fundamental e indispensable, pero también la acción diligente de mi voluntad. Y vamos a seguir analizando eso. Por eso quiero que bajes conmigo un poco en la Biblia. Mira que solamente hemos hablado del verbo propuso en su corazón, ¿cierto? Daniel se propuso no comer de lo que sabía que no debía comer y lo decidió y lo hizo. O sea, no fue Dios el que bajó y apartó a un lado los platos o le amarró las manos a Daniel. No. Él lo propuso y lo hizo. Pero hay otras cosas que Daniel no podía hacer y que Dios hizo por él. Ahora, lee conmigo el versículo 9. Mira qué interesante el versículo 9. Dice así, aquí el versículo cambia de sujeto. Ya no es Daniel el sujeto de este versículo, sino ahora es Dios. Porque dice, y puso, ¿quién? Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué está diciendo este versículo? Wow, este versículo está diciendo que está diciendo que Dios hizo algo por Daniel. Dios hizo los arreglos necesarios para que el jefe de los eunucos se moviera a consideración o a compasión por él. ¿Cómo lo hizo? Los detalles no están escritos, pero yo podría imaginarme que Dios permitió a través de sus susurros, los susurros de la voz del Espíritu Santo, que era la única que podía entrar a la conciencia de Arioc,
el jefe de los eunucos, y le susurró, oye, Daniel es un buen hombre. Oye, Daniel va a ser una ficha clave incluso en tu liderazgo. Oye, sería bueno que empezaras a apreciar el trabajo de Daniel. Y yo no sé de qué otra forma lo hizo Dios, pero la Biblia dice que fue Dios quien puso a Daniel en gracia. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar. Aquí cambia la Biblia otra vez de sujeto. Ahora, ¿quién es el sujeto? Daniel. El sujeto es Daniel, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen los micrófonos apagados, pero siéntanse libres, hermanos, de desactivarlos y participar cuando quieran, porque me estoy sintiendo muy solito. Qué difícil es predicar por Zoom. Yo les confieso que, óyeme, daría lo que fuera por estar allá en la iglesia parado en este momento ante ustedes. Daría lo que fuera por estar durmiendo en el Arevalos Resort, porque no me acostumbro a este contacto virtual. Así que si ustedes quieren participar, siéntanse libres. Pastor, un momentito, disculpe. Lo sí. que pasa es que sí, yo entiendo muy bien lo que usted está diciendo. Aprendido, y eso lo explica todo. Esa es una buena explicación. Hermana, ya que me hablaste, quiero poder salir de la share screen. Sí, ahora arriba ponga stop share. Stop share, listo, Ya, ok. perfecto. Ok, y ahí vuelvo a salir yo en pantalla, ¿verdad? Y puedo ver, estoy viendo aquí a bautismos. Ese hombre nos va a traer muchos bautismos. Se está preparando aquí en esta semana de fortalecimiento espiritual para traer muchos bautismos. Me alegra mucho eso, Loren. Me encanta verte, hermano. Me encanta verte. Veo allá a Lilina, qué bien. Está Carmen Cruz. Bueno, sé que están allí todos, no los voy a poder mencionar a todos. Juana Japa, Jessica, Graciela. Ok, bueno, yo sé que están ahí. Gracias, hermana, por la explicación, porque ahora ya lo entiendo todo, y entonces le voy a pedir al Señor que envíe sus ángeles para que me hagan sentir acompañado, aunque yo sé que ustedes están ahí. Hermanos queridos, Daniel dijo, mira que aquí hay un sujeto distinto otra vez, ahora el sujeto es nuevamente Daniel. Y lo que está diciendo aquí la Biblia es que Daniel tomó una parte activa, Silvia, te veo por ahí, tomó una parte activa en el proceso de victoria, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí de una historia determinante en la vida de Daniel. Es decir, si Daniel 1 no se hubiera escrito, el resto de Daniel no existiría. Si Daniel no toma esa pequeña decisión, entre comillas, de proponerse no hacer lo que él sabía que estaba incorrecto, si Daniel no toma esa decisión, ninguna de las profecías de Daniel que conocemos hoy habría llegado a nuestras manos. O sea, Daniel nos está mostrando aquí cuál fue su rol en la primera y más determinante victoria. Y de esto vamos a hablar más el sábado, pero es curioso, hermanos, que donde el ser humano falló en la primer caída de la humanidad, fue justamente en donde Daniel fue probado. Es decir, lo concerniente al apetito. Y si Daniel venció en lo concerniente del apetito, estaba preparado para vencer en todo lo demás. Pero bueno, de eso vamos a hablar en más detalle el sábado. ¿Qué le dijo Daniel a Melzar? Sencillamente le dijo, mira, Melzar, perdón, no a Melzar. Ok, sí, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos. Le dijo, hagamos una prueba. Hagamos una prueba. Es decir, Daniel se atrevió, no solo tenía una parte activa, sino que dijo, mira,
yo estoy tan decidido a mantener una dieta distinta a la del rey, que te reto a que hagamos una prueba. 10 días, dame 10 días, por favor. Como Dios ya había puesto gracia en los ojos de este jefe, que no era Arioc, como dije yo antes, sino Melzar, entonces, aunque Arioc también le puso gracia, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, entonces el jefe de los eunucos accedió a la prueba de 10 días. Y hermanos, Daniel es un valiente de fe, ¿verdad? Que Daniel dijo, hombre, yo con agua y con legumbres puedo hacer más para el Señor que los demás sabios y magos pueden hacer con los manjares de la mesa del rey. Y necesito solo 10 días para demostrarlo. Daniel se atrevió a hacer un ensayo, una prueba. O sea, Daniel puso su voluntad a funcionar durante 10 días. Y yo voy a decirte esto, hermanos. No hay una cosa más complicada en la vida cristiana que mantener los buenos hábitos. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto el hábito de salir a hacer ejercicio cada vez que comienza el año nuevo? A ver, levanten la mano los que han dicho, este año sí salgo a hacer ejercicio. Ay, hermanos, ¿cuántas veces no alcanzamos ni a celebrar el festivo de Reyes cuando ya hemos abandonado el hábito? ¿Cuántas veces hemos dicho, este año no voy a comer entre comidas, o no voy a cenar, o cierto, este año me voy a proponer acostarme temprano, este año sí voy a hacer el año bíblico y me voy a levantar a las 4 de la mañana? ¿Cuántos hábitos nos hemos propuesto que no funcionan? Y vamos a ver por qué no funcionan, pero lo que quiero decirte con este ejemplo que nos da Daniel es que no debemos cansarnos de intentarlo. No debemos cansarnos de intentarlo porque quizás en uno de esos intentos hacemos sintonía con el poder de Dios y el poder de Dios termina puliendo esa partecita de nuestro carácter que tanto hemos querido pulir. Yo tuve la desdicha, hermanos, de pasar más de la mitad de mi ministerio viviendo por fuera de los hábitos de Dios. Y saben, yo recuerdo los comienzos de mi ministerio y aunque hay recuerdos muy bonitos, me siento en deuda con aquellas personas a las cuales no le enseñé cuál era el plan de Dios para su estilo de vida. ¿Por qué no se lo enseñé? Porque yo no lo vivía. Y tú no puedes enseñar algo que no vives, ¿verdad? O bueno, quizás puedes, de labios, ¿verdad? De labios es fácil predicar, ¿no? Es fácil predicar. Pero esos sermones que se predican solo con la boca y no con el testimonio son sermones que no producen ninguna influencia en los demás. Si tú quieres influir en tus hijos, y aquí quiero hablar un poquito para los que somos padres, no te desgastes sermoneando a tus hijos. No, los padres y las madres somos buenos predicadores también, somos buenos para sermonear, ¿verdad? Si tú quieres realmente influir positivamente en tus hijos, no te desgastes con palabras. Predica con tu ejemplo. Porque no hay algo que convenza más al ser humano que la influencia del ejemplo. A veces cometemos la gran equivocación de exigirle a nuestros hijos que hagan cosas que ni siquiera nosotros hacemos. A veces pretendemos que nuestros hijos sean espirituales y los reprochamos por no serlo, cuando en realidad nuestra propia espiritualidad está cojeando. A veces les decimos a los hijos, oiga hijo, lea la Biblia, cuando en realidad yo no la estoy leyendo. Vaya a la iglesia, cuando yo en realidad tampoco le estoy cumpliendo a Dios. Hermanos, el poder de los sermones de Jesús no era simplemente palabras sabias.
El poder de los sermones de Jesús venía de lo que él mismo vivía, el poder de su ejemplo. Y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, especialmente a lo que respecta a nuestra familia. Y a mí me da mucho dolor no haber podido predicar con el ejemplo en los primeros años de mi ministerio. Pero cuando el Señor llegó a ese día de mi vida en el que me dijo, es aquí o nunca, o te decides a hacer lo que yo te he revelado hacer como ministro del Evangelio, o renuncias o yo te saco. Mire, así de clarito me lo dijo Dios. Y otro día les cuento la historia completa, pero ese día Dios me dijo, o te decides a hacer lo que sabes que yo te he pedido hacer, o tomas la decisión y te atreves y te lanzas al mar, aunque el mar no se haya abierto, aunque parezca imposible cruzarlo de punta a punta, o te atreves a arrojarte y hacer lo que yo te he pedido, o sería mejor que renuncies al ministerio, porque si no, yo mismo te hago renunciar. Hermanos, es muy complicado cuando la voz de Dios te confronta, ¿sabes? Porque cuando Dios te coge frente a frente y te dice, mira, no te engañes más, no sigas viviendo una vida cristiana falsa, no sigas pretendiendo jugar a que eres una buena persona cuando en realidad estás escondiendo cosas. Cuando Dios te confronta, hermanos, tú tienes una gran oportunidad para probar y ver qué puede hacer con Dios si tan solo tú tomas una decisión. O tienes otra gran oportunidad de probar y ver cómo son los castigos de Dios para quienes no le obedecen. Y yo alabo a Dios por sus castigos, ¿saben? Bueno, la palabra castigo suena fea. Alabo a Dios por su disciplina. Porque la disciplina de Dios también es un canal de amor. Dios nos ama a través de la manera como permite que las circunstancias nos obliguen a decidirnos por Él. Y aquel día que el Señor me puso contra la pared y me dijo, es aquí o nunca, es ya, es ahora o nunca, hermano, yo tomé una decisión y me arriesgué y dije, bueno, yo no sé cómo va a salir este experimento, pero vamos a ponernos en 10 días de ayuno, en 10 días de prueba. En 10 días de prueba. Voy a aplicar estos consejos del estilo de vida por 10 días. Voy a sostenerme, me voy a proponer 10 días, así no sea capaz con el día 11, pero 10 días completos los voy a mantener en esta determinación. Y no les doy más detalles porque de esto hablaré después. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que cuando tú tomas una acción, cuando tú te decides a hacer lo que sabes que Dios te ha pedido hacer, aunque te parezca difícil, aunque tú digas, pero es que esto yo ya lo he intentado y no ha salido, aunque tú digas, pero es que yo no voy a ser capaz, pero ¿y qué va a decir mi familia? Pero ¿y qué va a decir mi pareja? Pero ¿y cómo voy? ¿De dónde voy a sacar yo recursos para hacer esto? Querido hermano, solamente prueba qué puede hacer Dios en 10 días con agua y legumbres y te sorprenderás. Daniel dijo, habló y actuó. 10 días, Daniel ejerció su voluntad, la mantuvo y al cabo de 10 simples días, que ni siquiera son 2 semanas, hermanos, es semana y media, al cabo de una semana y media, Daniel ya vio los resultados de Dios en su vida. Entonces, volvamos al punto bíblico de Daniel 1. Unas cosas las hizo Daniel, propuso, decidió, otras cosas las hace Dios. Dice, lo puso en gracia ante los hombres y ahora, después de 10 días, lo pone en una situación física mucho mejor que la de sus compañeros. Sigamos leyendo, que ya vamos a terminar con este capítulo y me voy a ir a un par de versículos más y una cita. ¿Qué dice el versículo 17? Yo quiero aquí hablarle a los jóvenes y a ti, joven, querido hijo de adventistas, que quizás me vas a ver después de que esta transmisión, después de que esta transmisión quede grabada.
Mira lo que te dice el Señor en Daniel 1:17. A estos 4 muchachos, Dios les dio, espérame un segundo. ¿Quién? ¿Quién les dio? A estos 4 muchachos, ¿quién les dio? Dios. O sea, aquí no dice, y estos 4 muchachos encontraron o alcanzaron ¿cierto? Aquí dice que Dios vuelve a ser el sujeto de la acción y dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién dio esos dones, hermanos? ¿Quién dio la inteligencia y quién dio las letras y las ciencias? Dios. Dios proveyó un conocimiento, una habilidad que por su propia cuenta quizás ellos nunca hubieran alcanzado. Y para ponerle la cereza al pastel, hermanos, ya no siendo suficiente que eran inteligentes y brillantes en idiomas y en ciencias, o sea, estos muchachos eran políglotas y además de políglotas eran científicos. Eran capaces de hacer cálculos matemáticos que nadie más hacía en el reino. O sea, estos muchachos eran el Apple de esos días, eran la Mac de esos días. Eran el iPhone de Nabucodonosor. No había otro como ellos. Y eso se lo dio Dios. Y yo no sé si tú te estás preguntando, joven que me escuchas, ¿por qué será que las cosas no me están saliendo en el college? ¿Por qué será que me cuesta tanto pasar esta materia? ¿Por qué será que me cuesta tanto avanzar en mi carrera? ¿Por qué tengo aplazados mis estudios y nada que consigo culminarlos? ¿Por qué será que el sueño profesional con el que he soñado toda la vida no se me da? Yo quiero decirte que Dios es el dueño de la sabiduría y el conocimiento. ¿Recuerdan los proverbios? El principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor de Jehová. O sea, tú te acercas a Dios y Él te corona de sabiduría. Y escucha esta cita, no va a aparecer en pantalla, pero quiero que escuches esta cita. Bien interesante para los jóvenes que me escuchan. Y yo se la he leído a mis hijos tienen 13 y 10 años. Y son juiciosos en el estudio. Yo doy gracias a Dios porque son juiciosos, así decimos en Colombia, son aplicados en el estudio. Y cuando les leo esta cita y trato de hacerlo con frecuencia, porque no quiero que ellos olviden cuál es el secreto del éxito académico. Escúchame bien, el secreto del éxito académico según Daniel. El secreto, o sea, por esto que yo te voy a decir, cualquier universidad como Cambridge, Harvard, Oxford, me pagaría a mí millones de dólares. Porque todas las universidades se pelean los mejores estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes más brillantes se los pelean las mejores universidades. Pues este es el secreto para llegar a ser un estudiante brillante. Al igual que en el caso de Daniel, en la exacta proporción en que se desarrolla el carácter espiritual, aumentan las facultades intelectuales. ¿Escuchaste lo que leí? Déjame leértelo una vez más. Al igual que en el caso de Daniel, es decir, si Daniel lo hizo, tú lo puedes hacer. En la exacta proporción en que se desarrolla el carácter espiritual, aumentan las facultades intelectuales. El tiempo que tú le dedicas a tu espiritualidad es directamente proporcional al desarrollo de tu intelecto. Es decir, tú quieres ser brillante y destacado en el college, en el high school, en donde quiera que estés. Dedícale tiempo al desarrollo espiritual de tu carácter. Y tú vas a ver los resultados. Tú vas a ver que el mismo Dios que puso conocimiento, ciencias y sabiduría en los 4 jóvenes hebreos, lo pondrá en ti también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres dicen amén a esto? Esto hay que repetírselo a nuestros hijos, queridos hermanos. Esto hay que repetírselo a nuestros hijos. Y yo, mire, yo tengo un hábito con los niños. Y lo cuento no para gloria mía, porque yo soy un pecador que todos los días
caigo ante la cruz para decirle, Señor, ayúdame a ser un modelo para mis hijos. Pero mis hijos, yo alabo a Dios, la gloria sea para Dios. Lo primero que hacen cuando abren sus ojos en la mañana, es estirar su mano a la mesita de noche que tienen, tomar su Biblia, prender su lámpara y abrirla. La primera cosa que hacen cuando abren sus ojos en la mañana. Y yo no les exijo mucho, ¿verdad? Es decir, yo trato de motivarlos, pero la dinámica de estudio en nuestra casa es cada uno lee el capítulo diario por su cuenta. Es decir, cada uno se levanta, lee el capítulo diario y después en el culto familiar compartimos las ideas que el capítulo diario nos trajo a la mente. Es decir, lo que más nos gustó del capítulo diario lo compartimos en el culto familiar. Pero todos hacemos de la Biblia un espacio personal. Los niños tienen 10 y 13 años, hermanos, y yo me siento muy feliz de que desde esta edad entiendan que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entiendan que el desarrollo del carácter espiritual es proporcional a las facultades, al aumento de las facultades intelectuales. Dios puso en estos jóvenes inteligencia en todas las letras, ciencias, y a Daniel le dijo, esto te va a servir más adelante, así que te voy a poner a que entiendas visiones y sueños. Hermanos, ¿cuánto luchamos nosotros para aprender el segundo idioma, verdad? En Colombia dicen, loro viejo no aprende a hablar. Loro viejo no aprende a hablar. Y saben, oh, qué cosa si nos da problemas esta lengua que no se mueve como uno quisiera que se moviera, ¿verdad? Y no articula y no pronuncia como uno quisiera. Y estamos en un país donde el inglés es indispensable, así como quizás el español nos permite puentes y comunicación, pues el inglés es determinante. ¿Tú quieres aprender a hablar inglés? ¿Tú quieres tener conocimiento en las letras del inglés? Querido hermano, coloca a Dios en primer lugar. Levántate en la mañana. No tomes tu celular para abrir las redes sociales de la mañana a ver qué fue lo primero que sutanito amaneció a decir o cómo amaneció de despelucada fulanita. No cojas el celular. Coge tu Biblia. Yo sé que no es fácil al principio porque somos, como se dice popularmente, animales de costumbres. Y no es fácil. Pero ponte a prueba 10 días. Yo te digo en el nombre de Jesús, aplica los 10 días de Daniel. O sea, cuando tú estés luchando contra algo que sabes que no debes hacer y quieras implementar un hábito nuevo, un hábito bueno, ponte a prueba 10 días. Y en tu corazón proponte, estos 10 días voy a abrir la Biblia como la primera y única cosa durante el día, en la mañana. Y determina en tu corazón hacerlo. Y si fallas, vuelve a empezar los siguientes 10 días. Hasta que completes 10 días. La psicología dice 21 días para hacer un hábito. Bueno, yo en el nombre de Jesús y con oración, te reto a que tan solamente pruebes 10 días, semana y media. Me voy a acostar temprano. Puede ser una de los retos. Y vamos a hablar el día jueves y viernes del poder del sueño, de la higiene del sueño en la espiritualidad. Pero vamos a decir, alguien dice, me voy a empezar a acostar temprano esta semana. 10 días acostándome temprano. Voy a dejar el celular fuera de la habitación. Voy a conectarlo por allá en el basement. Para no tener tentación. Y no me voy a acostar mirando a mi celular. Me voy a acostar leyendo mi libro o mi Biblia y orando. 10 días, 10 días. Yo te digo que en el nombre de Jesús, en 10 días tú vas a ver la mano de Dios haciendo lo demás. Tú vas a ver la mano de Dios poniendo en tu vida lo que a ti te hace falta. Amén. Así va a ser, hermanos. Así va a ser.
Y saben, ya se está terminando nuestro tiempo de meditación, pero quiero leer una cita más, una última cita, para que nos vayamos motivados esta noche a la cama y con nuestros hijitos. Esta noche acércate a la habitación de tu hijo y dile: hijo, quiero que escuches, en el momento que puedas, escucha esta meditación de la Iglesia Una Esperanza. Hijito, mira lo que dice aquí Daniel 1:17. Yo sé que tú estás luchando en tu escuela, en tu universidad, pero ¿qué tal si analizas este principio bíblico y ora con él? Y si no tienes hijos, vete a la cama pensando en tu propia vida. Y dile al Señor: Señor, ¿por qué no lo intento? ¿Por qué no atreverme a poner el primer pie en el mar? Para ver cómo tus manos abren el espacio para seguir dando los demás pasos. Y quiero que mires esta cita conmigo, que dice lo siguiente. Léela conmigo. Cuando los 4 jóvenes hebreos estaban recibiendo una educación para la corte del rey de Babilonia, estamos hablando del mismo capítulo 1, ¿verdad? Estamos hablando de lo que hoy estudiamos. No tenían la idea de que la bendición del Señor era un sustituto del abrumador esfuerzo requerido de ellos. Analiza esa frase final. O sea, ellos no se engañaban con la idea de que Dios, con su bendición, sustituía su esfuerzo. Amén. Ellos sabían que había una parte que les correspondía a ellos y otra que les correspondía. Dele. Bueno, entonces la cita dice: mientras estos jóvenes se ocupaban de su propia salvación, por allá vi que pasó una joven. Quédate aquí para leer esta cita conmigo. Eso, agárrela, amárrenla ahí, exacto, cójala, hermana. Quédate conmigo. Mira lo que dice aquí. Mientras estos jóvenes se ocupaban de su propia salvación, Dios producía en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. No sé si alcanzaron a escuchar la cita de ese versículo que yo mencioné. ¿Sí? Sí. Filipenses 2:13. Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. No había mencionado la cita. Perfecto, entonces retomo ahí. Es fácil de recordar ese versículo, hermanos, porque es un versículo, digamos, primo con Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puede Cristo. Ese es el versículo quizás más conocido y más fácil de memorizar, ¿verdad? Por los adventistas. Bueno, ahora te vas a memorizar Filipenses 2:13, que dice: Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando uno lee ese versículo, uno tiene la tendencia a pensar: wow, o sea que Dios no solamente pone en mí el querer, sino que también me pone el hacer. Dios hace todo. Yo lo único que tengo que hacer es quedarme aquí sentado a esperar que el Señor me haga todo. Ahora, la clave está en la correcta interpretación de ese versículo. Porque mira lo que dice la frase siguiente: aquí se revelan las condiciones del éxito. Aquí está la clave del éxito de Daniel. Y estará la clave del éxito tuyo. ¿En dónde? Leamos la explicación. Para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos, y no sé por qué hay la imagen de las pantallas, me corta la diapositiva, no alcanzo a leer. Se ve bien acá, pastor. No, yo sé que se ve bien allá, pero aquí en mi pantalla no puedo ver la cita entera porque... Yo la leo, pastor. Adelante. Ok, dice: para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos desempeñar nuestra parte. Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. Detente ahí un segundo, hermana, y síguese en un momento. Dios no hace la parte que nos toca a nosotros.
Es decir, Dios no te va a levantar de la cama, te va a poner la Biblia en la mano y te va a decir, mira, lee aquí, a ver, comencemos, lee aquí. No, esa parte, ¿quién la hace? Esa parte la haces tú. Es decir, ese es tu trabajo humano. Tú haces lo que humanamente tú puedes hacer. Tú tomas la decisión hasta donde tus fuerzas humanas te lo permiten. Y ahora mira qué hace Dios. Continúa, hermana. Ok, voy a retomar un poquito atrás para darle el sentido a la frase. Dice, ajá, su gracia. Perdóname. No, estábamos en su gracia. Sigue Okay. ahí, después del punto. Su gracia. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como sustituto de nuestro esfuerzo. Continúa. Nuestro ser debe ser despertado a este trabajo de cooperación. El Espíritu Santo actúa en nosotros para que podamos trabajar en nuestra propia salvación. Esta es la lección práctica que el Espíritu Santo se esfuerza por enseñarnos. Dios, queridos, está a la espera de que tú tomes una decisión hacia aquello que durante tanto tiempo Él te ha pedido hacer. Y tan pronto como Él ve que tú das el primer paso, Él coopera contigo. Y dice, ejerces tu voluntad para agradarme. Entonces ahora yo voy a fortalecer esa voluntad para que des el segundo paso. Cada vez que nosotros vencemos en una guerra espiritual, hermanos, es mucho más fácil vencer en la siguiente. Pero tú tienes que tomar tu decisión. En oración decir, Señor, yo soy débil, soy indigno, pero con lo único que el diablo no me ha podido quitar, que es mi libertad de decisión, con esa decisión voy a decidir hacer lo que me pides. Y cuando tú das el primer paso sobre las aguas, empiezas a ver cómo el mar se abre. Y en la medida en que das el segundo, el tercero, el cuarto, te das cuenta que tu crecimiento espiritual ya no tiene reversa. Esta es la lección práctica que el Espíritu Santo lleva tanto tiempo tratando de enseñarnos. Nuestro ser debe ser despertado a un trabajo de cooperación con Dios. Tenemos que volvernos socios con Dios. Yo hago lo que a mí me corresponde. Yo me levanto en la mañana, tomo mi Biblia y para el siguiente día Dios va a aparejar las cosas para que sea todavía mejor. Dios va poniendo más querer y más hacer, pero quien toma la decisión de moverse en dirección a su voluntad, eres tú y soy yo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita hacer nuestra parte, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros el querer y el hacer, pero que nos ilumine, hermanos. No se canse de insistirnos con la preciosa voz de su Espíritu Santo para que no nos cansemos de intentarlo. Ponte a prueba 10 días, querido. Yo no sé con cuál lucha tú estás en estos últimos días batallando. Yo no sé cuál es la frustración espiritual por la que estás pasando. Yo no sé cuántas derrotas últimamente has tenido. Tú lo sabes. Cuando tú te encuentras con Dios en la privacidad de tu oración, tú tienes que agachar la cabeza y reconocer qué es lo que no anda bien. Pero lo que quiero decirte es que hay un camino, es que Dios está esperando para derramar todo su poder sobre tu vida.
porque hay un camino. Pon a prueba a Dios, ponte a prueba tú. Proponte en tu corazón. Proponte en tu corazón. Utiliza tu decisión. Ni el diablo puede impedirlo, queridos hermanos. Porque la libertad de decisión es algo que nos hace a nosotros, nos pone a nosotros en igualdad de condiciones con los ángeles. Somos libres para decidir, y aunque seamos débiles y aunque tengamos una naturaleza pecaminosa, si decidimos buscar a Dios, Él vendrá en nuestro auxilio y Él se encargará de seguir poniendo en nosotros más y más motivación para hacer lo que Él quiere. Pero necesitamos ejercer nuestra decisión. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo. Gracias, Señor, por el libro de Daniel. Gracias porque es cierto esto cuando se escribió en tiempos de Elena de White, que cuando el libro de Daniel sea bien entendido, el pueblo de Dios tendrá una experiencia espiritual totalmente diferente. Y aquí hemos entendido algo clave en el crecimiento cristiano. No vamos a seguir pretendiendo que tú hagas todo por nosotros. No vamos a seguir pretendiendo que la fe sola hace todo el trabajo. Señor, queremos entender que esa fe que nos acerca a ti nos da suficientes evidencias y suficientes motivaciones para ejercer nuestra voluntad en armonía con lo que tú revelas. Nosotros sabemos, Señor, este hijo, esta hija tuya que está aquí presente en la transmisión y este siervo que te habla, cada uno de nosotros sabe cuáles son las órdenes que tú nos has dado, cuáles son los mandatos de amor con los cuales nos has llamado. ¿Cómo quieres hacer de nosotros un pueblo diferente, una nación santa, un real sacerdocio? Y aunque estamos llenos de debilidades, llenos de imposibilidades, Señor, nuestro Dios es el mismo Dios de Daniel. Y en esta generación llena de tentaciones, llena de corrupción, llena de sensualismo, también nosotros podemos vencer como venció Daniel. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor. Si algún joven llega a ver esta transmisión, oh Dios, pon en su corazón la convicción de que tú estás aquí para respaldarlo, de que tú lo vas a levantar, y motívalo a que use su decisión para acercarse a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.